Hola a todos, si entraron a este video, es porque son fans de Digimon. Estoy casi seguro que no llegarán fans de Medarot a este video. Fuera de eso, hoy veremos el poder e historia de los Medarot basados en Digimon. La dinámica será la siguiente, veremos la historia, y luego diremos qué tan fuertes son estos Medarots en el mundo de Bueno Medarot. Sin más que decir, empezamos. El primero que veremos es a Omega Knight, el Medarot de Omegamon. Este fue creado por Otori, una ingeniera de Medarots, la cual buscaba datos en la red para crear un nuevo Medarot, lo que llevó a que encontrara datos de un caballero sagrado. Y luego de 36 horas contando la búsqueda de información, pudo crear el cuerpo de Omega Knight. Luego usó la medalla de su Medarot, Fuwari, para encender a Omega Knight, ya que los Medarot necesitan una medalla para funcionar. En ese momento, parece que las partes de Omega Knight influenciaron en Fuwari, y este empezó a pensar que era un caballero que peleaba por la justicia, así que se fue de la tienda de Otori, y se encontró con el prota Arase y su Matter Up Cross Messiah, en donde pensaba que atacaban a un niño ya que estaban en una Robattle. Luego de la pelea donde quedaron similares, Omega Knight se dio cuenta y volvió donde Otori, donde finalmente dejó su medalla regreso en su cuerpo original de Coliveo. Ahora vamos con el siguiente, el cual es Apoco de The End, Medarot de Apocalimon. Luego de la pelea con Omega Knight, Arase y Cross se unieron a un torneo de por ahí, que se rumoreaba que el ganador terminaba siendo atacado por un Medarot salvaje. Luego de ganar, apareció justamente Apoco de The End, el cual al igual que Apocalimon en Digimon, estaba ardido porque no podía evolucionar y los Digis que lo conformaban la pasaron mal por eso. En este caso, los Medarots que no podían ganar Robattles, por eso atacaba a ganadores de torneos, mientras que a Otori le allanaron la casa 6 veces que los desarrolladores les vieron parecido con los protas de Adventure, los cuales le contaron que en su tiempo vencieron a Apoco de The End todos juntos, pero que ahora les faltaba un empujón, y vinieron por Omega Knight ya que habían escuchado de él y que fue creado por Otori, así que Otori se los regaló. Y estos le insertaron la medalla de su viejo líder. Mientras Cross peleaba contra Apoco de The End, llegaron los protas de Adventure a ayudar, luego de derrotar todos juntos a Apoco de The End. Este decide autodestruirse, y Arase empieza a pensar qué pasaría si hace eso estando ellos en medio de la ciudad, por lo que Omega Knight le quita su medalla. Y él y los protas de Adventure se llevan las piezas de Apoco de The End y su medalla para que no haga daño nunca más. Continuando, siguen los Medarots de Magnamon e Imperial Dramon, Magna Knight e Imperial Drago. Estos estaban en una fábrica hasta que llegó la banda Roborobo a robar. Magna Knight decidió pelear con ellos. Y como la fábrica había sido comprada por la Robattle Research Corporation, Siden, el representante de la compañía, había ido a revisar el lugar, junto con Arase ya que eran panas. Vieron a Magna Knight peleando con los Roborobos, y decidieron ayudarlo. En un momento, por la cantidad de Roborobos que habían, empezaron a ceder, y Siden menciona que podrían ganar si tuvieran 2 o 3 Medarots más con ellos. Hasta que Magna Knight empieza a pensar, y dice que tenía un amigo Medarot que valía 1000 Medarots, así que despiertan a Imperial Drago y de un vergazo derrota a todos los Roborobos echándolos de la fábrica. Magna Knight e Imperial Drago deciden irse de viaje, y Siden conversa con ellos para darles mantenimiento en su empresa antes de que se vayan. Y ya por último, tenemos a Belzebub Satan y Duke Knight, los Medarots de Belzebumon y Dukemon. Una noche mientras Cross y Arase paseaban, estuvieron escuchando unos gritos. Se dieron cuenta que unos rumores que habían escuchado eran ciertos. Siendo estos rumores que un Medarot llamado Belzebub Satan atacaba a otros Medarots y robaba sus piezas. Luego de una breve pelea entre Cross y Belzebub, el segundo toma ventaja, hasta que llega Duke Knight a ayudar y Belzebub Satan escapa. Luego Cross y Duke Knight lo encuentran basureando Medarots randoms, y finalmente lo derrotan en un 1 versus 2, y luego Duke Knight le dice palabras bonitas de que no lo machetean más porque el Medaroter de Belzebub lo espera, ya que se habían peleado como pareja y se quería disculpar. Luego de más palabras bonitas, Belzebub se va para volver con su Medaroter, y Duke Knight hace lo mismo ya que tuvo que dejar a su Medaroter para buscar a Belzebub Satan. Ahora bien, como pudieron ver, hay unas claras diferencias en cuanto a Digimon. Por ejemplo, Apoco de The End, ya que su ataque suicida en Digimon iba a destruir el mundo humano y el digital, mientras que aquí solo iba a destruir gran parte de una ciudad. Este nerfeo viene más que nada para que calce con el power level de Medarot.
Y como es obvio, no porque un personaje se base en otro significa que escale del original. Otra diferencia se puede notar con Imperial Drago teniendo una diferencia de poder tan gigantesca con los demás. Además de que en su perfil se dice que como el Digimon, puede destruir planetas, siendo el único que pudo huir del nerfeo. Y otra cosa más es el poder de Belzebub Satan y Duke Knight. En Digimon Tamers, Dukemon se había enfrentado a un Belzebumon que había absorbido datos de Devas, Rapimon y Taomon, con lo que le ganó a Megidramon al recibir un buff feo. Y luego perdió contra Dukemon. Aquí en cambio, Duke Knight necesitó ayuda de Cross Messiah, aunque podríamos tomar en cuenta que como Belzebub Satan había robado piezas de otros Medarots, tal vez estaba usando algunas para mejorarse. Pero no es algo que se resalte en historia, y en el gameplay simplemente se ve a Belzebub con sus partes normales. Ahora como sé que vendrá gente que pregunte por el poder destructivo de los que no son Imperial Drago y Opoko de The End, les diré por dónde deberían rondar según el lore de la franquicia. En el anime, un Medarot relativamente promedio como Average pudo destruir una casa de un ataque eléctrico, y este luego fue derrotado por Metabee. En Medarot 1, Beastmaster destruyó el edificio de los Select Corps luego de ser derrotado por Hikaru y su Metabee, siendo que Beastmaster fue el primer Medarot en ser llamado el más fuerte. Como Cross Messiah debería de ser más fuerte que el Metabee de Hikaru, de hecho, creo que es más fuerte, pero no lo he podido verificar, debería de probablemente también hacer la hazaña del edificio. Además de que Cross pudo darle pelea a Trinity Ghidorah, el cual Arase menciona que destruiría la ciudad donde estaban con algo de tiempo. Por lo que Omega Knight, Duke Knight, Magna Knight y Belzebub Satan deberían de poder destruir un edificio, y con tiempo una ciudad, siendo probablemente Belzebub Satan levemente más fuerte que los otros tres. Y con Opoko de The End, pasaría probablemente lo mismo, y con su ataque suicida destruiría una ciudad de un golpe, pero a costo de morirse. Siendo Imperial Drago el más fuerte de los Medarots de colaboración, que es comparable a 1000 Medarots del nivel de Cross Messiah, además de ser el único que puede destruir planetas. Como extra, quiero mencionar unas cosas. La razón por la que no mencioné a Mugen Reborn, Grey Wars y Gorilla Metal, fue porque estos no aparecen en ningún evento de historia, solo siendo Jagebles o combatibles en Gambla. Aunque probablemente Omega Knight tenga la habilidad de Gorilla Metal de pegar con un rayo de hielo que llega al cero absoluto. En cuanto a la velocidad de estos, probablemente escalen de Mach Massive, una versión mejorada de Rokuso, el cual en la franquicia lo tratan casi como Rokuso con vagas mejoras, pero fuera de eso, este llega a velocidades supersónicas según su perfil. Y probablemente Cross escale de este, o tal vez lo hace, no he podido verificar X2. Y por último, en el perfil de Duke Knight, hacen referencia a mi compa Megidramon, por lo que podría llegar a existir un Megidramon, junto con los nombres de Duke Knight, Magna Knight y Omega Knight, que comparten el Knight. Probablemente por ser Royal Knights, por lo que podrían existir Medarots como Alpha Knight, Axe Knight, Jazz Knight, etc., y lo mismo pasa con Belzebub Satan, por lo que podrían haber tipos como Lilith Satan o Luce Satan. Aunque los 5 Digis que nombre como Medarots fácilmente podrían nunca pasar en futuras collabs, excepto Luce Satan, a ese sí le tengo fe. En fin, espero que les haya gustado, y que los fans de Digimon de mi canal se hayan culturizado en Medarot. No creo que suba contenido de Medarot seguido al canal, pero creo que este video fue una buena excusa para empezar. Veré lo que me digan en los comentarios. Nos vemos y hasta la próxima.